Buenas tardes, siendo las 18 horas del día 11 de abril de 2026, nos encontramos presentes en la sala número 10 del Juzgado de Control del Distrito Judicial del Texcoco, Estado de México. A efecto lleva a cabo la audiencia inicial, ello derivado a la carpeta Administración 64-2026. La presente audiencia será presidida por el juez de control Luis Ángel Hernández Gil. Solicito al presente guardar debido orden y respeto durante la presente diligencia. En los términos indicados, se declara abierta la presente audiencia respecto a la carpeta administrativa ya indicada. En términos de lo dispuesto en el artículo 54 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procedan las partes a identificarse por parte del Ministerio Público quien nos acompaña. Buenas tardes, su señoría. En comparecencia del Ministerio Público, licenciada Ana Graciela Mosegual se encuentra. Buenas tardes, defensa. Buenas tardes, su señoría. Al comparecer la licenciada Sharon Torres se encuentra. Buenas tardes, su señoría. En comparecencia, asesor jurídico licenciado Jorge Bustamante se encuentra. Nos encontramos en la sala 10, siendo las 12 horas, del día domingo. Nos encontramos constituidos para celebrar la audiencia intermedia dentro de la causa penal número 74-2026. Como ustedes saben, la audiencia intermedia tiene por objetivo el ofrecimiento y la administración de los medios de prueba, la depuración del derecho y los hechos y el mismo medio de prueba, seguida por el delito de resistencia de particulares y otros. Se declara abierta la sesión. De conformidad con el artículo 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se procede a la fase de debate sobre la exclusión de medios de prueba. Tiene el uso de la voz, la representación social. Se concede el uso de la voz al Ministerio Público para que formule imputación conforme al artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Gracias, su señoría. Con fundamento el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación ratifica su escrito de acusación como medios de prueba para el juicio. Ofrecemos la declaración del imputado y los testimonios de los agentes aprensores. Estas probanzas cumplen con los requisitos de pertinencia, utilidad y señalados en el artículo 346, primer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, para acreditar la participación del acusado en los hechos de San Salvador Atenco. De los antecedentes de la investigación se desprende que durante los 3 y 4 de mayo del 2006, en el municipio de San Salvador Atenco, los imputados desplegaron conductas tendientes a la alteración del orden público. Derivado de lo anterior, se procedió a su detención bajo el supuesto jurídico de flagrancia por parte de elementos de seguridad pública. Como sustento de esta imputación se cuenta con los siguientes datos de prueba: informes policiales homologados que detallan las circunstancias de modo, tiempo y lugar; entrevistas de los agentes aprensores, quienes deponen sobre la mecánica de los hechos y la identificación de los intervinientes; inventario y aseguramiento de los objetos vinculados directamente con los actos ilícitos. Por lo opuesto, esta representación social solicita a su señoría se tenga por formulada la imputación en contra de los señores. Toda vez que se han cumplido los requisitos constitucionales y legales, se tiene por formulada la imputación en contra de los hoy imputados. En consecuencia, y en estricto apego al principio de contradicción, se concede el uso de la voz a la defensa para que manifieste lo que a su derecho e intereses convenga, o en su caso solicite las aclaraciones o precisiones pertinentes. Gracias, señoría. Esta defensa solicita la exclusión de confesión del imputado y de los testimonios a cargo con fundamentos en el artículo 346, fracción 2, inciso A, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prohíbe medios de prueba obtenidas con violación de derechos fundamentales. Y invocamos el artículo 20, apartado A, fracción 9 de la Constitución, el cual establece que cualquier prueba obtenida mediante tortura es nula en pleno derecho.
Contamos con dictámenes periciales basados en los protocolos de Estambul y en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, que acreditan que mi defendido sufrió violación sexual y física. Al ser una prueba ilícita, no puede ser admitida para el juicio oral por violación del debido propio derecho. Este órgano jurisdiccional tiene por hechas las manifestaciones de las partes. Con fundamento en el principio de contradicción, se le da el uso de la voz al asesor jurídico para que se pronuncie al respecto. Señoría, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 20, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su fracción 2, así como en los artículos 108 y 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, comparece ante usted, señoría, para exponer lo siguiente. Es imperativo señalar que las víctimas fueron objeto de actos constitutivos de violencia física y sexual. Esto durante las etapas de detención y traslado en el marco del operativo en cuestión. Dichas conductas han sido documentadas ya por organismos de derechos humanos, configurando graves violaciones que exigen una actuación jurisdiccional bajo los más altos estándares de protección. Por eso es que en virtud de lo anterior solicitamos respetuosamente los siguientes 3 puntos. 1. Que se formalice el reconocimiento de calidad de víctimas y se garantice de manera efectiva su derecho a la reparación integral conforme a la Ley General de Víctimas. Número 2. Que en la admisión de las pruebas se observe estrictamente el principio de dignidad humana. Por lo tanto, solicitamos que se deseche cualquier intento de la defensa por revictimizar a quienes sufrieron abuso durante el operativo, impidiendo que el proceso judicial se convierta en una nueva fuente de afectación. Y número 3, que el análisis de los testimonios se realice bajo el método de juzgar con perspectiva de género, eliminando cualquier sesgo o estereotipo que pretenda restar valor a la narrativa de las víctimas. Finalmente, reiteramos que en casos de violencia sexual, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental y preponderante. Su señoría debe valorar dicho medio de prueba de forma lógica y sistemática, garantizando el derecho a la verdad y a la justicia, y asegurando que la valoración probatoria sea un reflejo de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Se tiene por reconocida la personería y la intervención de la asesoría jurídica para todos los efectos legales a que haya lugar. Acto seguido, y con la finalidad de respetar el principio de contradicción, se concede nuevamente el uso de la voz a la representación social para que se pronuncie respecto a los argumentos vertidos por la defensa. Tiene la palabra el agente del Ministerio Público. Gracias, su señoría. Esta representación social sostiene firmemente la legalidad de la actuación policial, toda vez que las detenciones se ejecutaron en un contexto de alteración grave del orden público que justificó la intervención inmediata. En cuanto a la solicitud de exclusión realizada por la contraparte, solicitamos respetuosamente que se desestime con fundamento el artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta autoridad debe considerar que la licitud de los datos de prueba se sostiene si estos provienen o hubieran podido ser obtenidos de fuentes independientes a la actuación impugnada. Por lo tanto, no existe un vínculo causal directo que contamine la totalidad de la investigación. Bajo el principio de objetividad, dejamos a su ponderación la valorización de los datos de prueba, reiterando que los informes policiales constituyen indicios relevantes, lícitos que deben ser analizados bajo las reglas de la lógica y la sana crítica. Procedo a resolver. Este órgano jurisdiccional tiene el deber de realizar un control de convencionalidad de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dado que existen indicios fundados de tortura y atendiendo a los criterios de la Suprema Corte sobre el efecto corruptor, se declara la exclusión de la confesión y los testimonios viciados, por ser contrarios a la legalidad y a los derechos humanos. Esto con fundamento en el artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicto el auto de apertura a juicio oral, excluyendo formalmente dichas probanzas.
quedan las partes notificadas en este acto. Listo.